El Señor los bendiga en esta hora, iglesia bonita del 15, como dice nuestro pastor. En esta hora vamos a pasar a estudiar un poquito la historia de Jonás, uno de los profetas menores. Su historia es bien conocida. eh, Ha salido muchas veces en libros tanto de cuentos para pintar, que uno lo puede ver en canciones infantiles. Pero esta historia tiene un grado de poca credibilidad. Más acá nos vamos a dar cuenta que muchas personas piensan de que la historia de Jonás es algo inventado, porque dicen que cómo una persona puede ser tragada por un pez, seguir viva y con ganas de orar. Es como bien extraño. Ellos dicen que está más referido a una fábula, a una parábola, a una historia ficticia que nos promete que nos logrará dar una enseñanza. Dice, lo primero que nos dice, el libro es una narración anónima sobre Jonás, sobre el profeta Jonás. En el contexto histórico dice, Jonás aparece en Segunda de Reyes 14:25 como un profeta de Gat-Hefer en el territorio de Zabulón, en el norte de Israel. Desarrolló su ministerio durante la primera mitad del siglo octavo antes de Cristo. Predijo la restauración de las fronteras originales del reino del norte, lo cual sucedió durante el reinado de Jeroboam II, aproximadamente en el año 793 a 753 a.C. El libro que lleva su nombre puede haber sido escrito entre el siglo octavo a.C. o cerca de los finales del Antiguo Testamento. O sea, dentro del tiempo de los 400 años de silencio. No se sabe exactamente en qué momento fue escrito, pero los que lo han podido leer saben que es de bendición tremenda para la gente poder entender eh, qué nos pasa cuando nosotros desobedecemos el llamado de Dios. Es como un cable a tierra muchas veces en que nos puede demostrar a nosotros que ir en contra de la voluntad de Dios, tarde o temprano, Dios igual, aunque nosotros lo neguemos, igual cumplirá su objetivo. Dice que Jonás predicó a Nínive, una importante ciudad asiria. ¿Por qué hace tanta relevancia en que era una ciudad asiria? Porque podemos recapitular la historia de Israel y darnos cuenta de que los asirios eh, fueron un pueblo enemigo de Israel, que aparte de ser enemigo, cuando atacaban a Israel había mucha decapitación, muerte, eh, mucho sufrimiento para los israelitas. Entonces Jonás, tomando esa idea, sabiendo de que la ciudad de Nínive pertenecía a los asirios y sabiendo la historia de los asirios, es por una de las cosas que él decía, prefiero negarme a ir para allá cuando Dios le dice, tú tienes que ir a predicar a Nínive. ¿Y qué hace este hombre? En vez de ir a la ciudad de Nínive como Dios le había dicho, hablado, porque nosotros sabemos que en la antigüedad los profetas hablaba Dios directamente con ellos. Este hombre decide irse hasta la ciudad de Tarsis. O sea que va al puerto para tomar una embarcación hacia el otro lado. O sea, una ciudad que no era la que Dios le había dicho. Dice, el debate clave sobre el libro es su género, como les decía yo anteriormente. Porque algunos dicen, ¿relata hechos históricos o se trata de una parábola? Aquellos que sostienen que es una parábola argumentan que Jonás es una historia ficticia o una fábula para comunicar una posición teológica sobre la actitud de Dios hacia los gentiles. Si nosotros podemos ir viendo y analizando el libro, nos vamos a dar cuenta de que, como decía Jonás, obviamente Dios les mandó a avisar que los destruiría en un cierto tiempo, pero esta gente, desde el rey hacia abajo,
se arrepintieron. Y obviamente Dios nos perdonó y deshizo ese gran mal que iba a hacer porque los iba a destruir. Y esto obviamente logró el enojo de Jonás. Porque Jonás, aunque era un profeta que tenía que comunicar la voz de Dios, estaba, igual tenía como su mentalidad de hombre, de que iban o sea, que Dios no iba a castigar a este pueblo, sino que al contrario, yo sé que tú eres Dios de amor, tú te vas a arrepentir, y entonces yo, al ir a predicar a Nínive, o sea, a Nínive, voy a quedar como un mentiroso porque tú te vas a arrepentir y tú vas a hacer lo contrario, los vas a salvar, porque tú eres un Dios perdonador. Esas eran las palabras que Jonás aplicaba en ese momento. Eh, Dice, según ellos, el autor utiliza los sucesos irónicos y fantásticos descritos en el libro, por ejemplo, que Jonás estaba vivo y oraba en el estómago de un pez, para transmitir al lector que no se trata de un suceso literal. También existen dificultades históricas que se resolverían con esta postura. El tamaño exagerado de Nínive 3.3 y la falta de pruebas extrabíblicas de origen asirio que confirmen el arrepentimiento de la ciudad, sin consideraciones, sugieren que el libro de Jonás es genuinamente histórico. Primero, Jonás se afirma que era profeta. El libro lo presenta como un hombre con defectos de carácter. Si se trata de una obra de ficción, sería culpable de difamación porque diría algo inventado y peyorativo sobre una persona real a quien se le presenta de manera positiva en otros textos, como hablábamos en Segunda de Reyes, en donde dice que era un profeta de, dice que era un profeta de Gat Hefer, un territorio de Zabulón, de uno de las tribus. Dice, segundo, Jonás es parte de los 12 profetas menores. Los demás libros de esta colección son profetas de mensajeros de Dios genuinos e históricos. Al colocar a Jonás en esta colección, el compilador de los profetas menores indicó que consideraba el libro un relato histórico. Tercero, dice, los milagros de Jonás no son imposibles para el Dios de la Biblia. Algunos intérpretes suponen lo contrario y permiten que su antisobrenaturalismo los lleve a adoptar el punto de vista que considera que Jonás es una parábola. Si nosotros los ponemos a recapitular, por ejemplo, en el profeta que le tocó a nuestra hermana Gini el otro día, a los otros profetas, nos daremos cuenta que entre Eliseo y Elías hicieron milagros quizás más grandes que esto, que estar vivo dentro de un pez. Por ejemplo, Eliseo con sus huesos, al morir, con sus huesos revivió a un soldado que fue enterrado muy cerca de él. Entonces estamos hablando de milagros más sobrenaturales que quizás los que hizo este hombre. Cuarto, dice en Mateos capítulo 12, del versículo 39 y 41, y Lucas 11, 29 y 32, Jesús habló de que Jonás estuvo en el vientre del pez y de que predicó en Nínive como si se tratara de un suceso real. En particular, la afirmación de Jesús de que los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenaron porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, no tendría sentido si el pueblo de Nínive nunca hubiese arrepentido gracias a la predicación de Jonás, a menos que uno de estos esté dispuesto a afirmar que Jesús estaba equivocado. Es mejor decir que el libro es histórico. Finalmente, las dificultades históricas de Jonás pueden resolverse en gran medida si lo ponemos a analizar así, sí, se resolvieron en una medida fácil, entre comillas, simple.
El problema del pueblo de Nínive es que era un pueblo pagano, obviamente, era un pueblo que no creía en Dios. Pero al momento en que Jonás les predicó y les mostró lo que iba a hacer Dios, estos hombres tuvieron como miedo, empezando desde el rey. Y creyeron, y el rey mandó a que todos se vistieran de silicio. Esto se hacía cuando había una tragedia o algo, o sea, que el pueblo se pusiera como en ceniza, en luto, para explicar de que ellos estaban muy asustados y que tenían miedo a que Dios, Jehová, el Dios de los ejércitos, el Elohim como lo nombra Moisés, el Yo Soy, el Dios poderoso de Israel, consumiera esta ciudad de gente pagana. Esta gente se pudo arrepentir y pudo creer en que Dios eh, era un Dios perdonador, como decía Jonás. Y después de que el pueblo se arrepiente, le viene un enojo a Jonás, le viene una ira diciendo, por eso yo me había ido para otros lados, sabiendo que tú eras un Dios perdonador, un Dios de mucho amor, un Dios que es amor. Por eso yo no quería predicarle al pueblo, porque sabía que iba a malgastar como mi predicación, iba a malgastar mi tiempo, decía Jonás. Y al final Dios le da un ejemplo claro eh, cuando deja crecer una calabacera y como él era medio calvo, esa calabacera era una maldita de calabaza, tenía una hoja grande y le tapaba su cabeza y para Jonás era confortable. Era algo confortable que le quitaba la calor y Jonás estaba muy contento porque había crecido esa matita. Pero Dios hace que un gusano la ataque a esa mata y esa mata muere. Y ahí Dios le hace ver a Jonás cuando él se enojó, cuando él dice, oh, prefiero por lo que le pasó a la matita de calabaza y le empezó a arder en la cabeza el sol. Él dice, prefiero la muerte. Y le dice, tú tanto, como por decirle Dios, le dice, tanto te afanas tú en algo que ni siquiera criaste, ni regaste, ni cuidaste. Cuánto más yo, siendo Dios, le dice, cuánto más yo le tengo cariño a la gente que formé con mis manos, a la gente que yo creé, a una ciudad entera de personas, de vida, de familia, animales, niños, hombres, mujeres, pero era una ciudad de seres humanos que Dios había formado, que Dios había cuidado, porque tenemos que entender nosotros que Dios es el protector de nuestras vidas, que Dios está siempre para nosotros, que Dios es el motor, es quien nos cuida desde el cielo, es el que protege cada paso de nuestras vidas. Y así como nos cuida a nosotros, Él también cuidó a la ciudad de Nínive. Y obviamente Dios quiso lo mejor para esta ciudad. Él sabía que los corazones de Nínive, aunque se veían duros, eran blandos. Y él sabría que tarde o temprano iba a hacer arrepentirse a esta ciudad. ¿Cuánto más el Señor hoy en día espera que nosotros nos arrepintamos? ¿Cuánto más el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos? Que busquemos a Dios como lo buscaron estos pueblos. Si yo busco al Señor y me salgo de mis malos caminos, dice que Él sanará nuestra tierra. Eso está dentro de la Biblia. Como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no me dejes salir de este lugar, yo no me voy de aquí. Es grande lo que la Biblia nos muestra. Y es eso, entender el libro de Jonás, es eso.
es saber que la gracia de Dios, porque dice, la gracia de Dios, Dios fue clemente y piadoso. En el capítulo 4:2 de Jonás hacia Nínive, lo que prueba que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de gracia. Y hasta el día de hoy es un Dios de amor. La Biblia dice que Dios es amor, pero un día será un fuego consumidor. Le doy gracias por haber podido compartir este pequeño mensaje y espero que sea de bendición, de que podamos entender que así como la ciudad de Nínive tuvo una oportunidad, hoy en día nosotros estamos teniendo esa oportunidad. No despreciemos lo que Dios nos da cada día. Él es un Dios de amor, un Dios de gracia aún. Pero un día dice la Biblia que Él será un fuego consumidor. Que el Señor les bendiga y dentro de poco estaremos mandando las tareitas para que puedan seguir estudiando, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga en esta hora. Amén.